Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este acto, conferencia, que versará sobre la restauración del palio de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre. Señalábamos no hace mucho tiempo que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía aprobó en su día una subvención dentro de un programa de ayudas de patrimonio por la que nuestra Archicofradía de los Estudiantes ha podido restaurar el antiguo palio bordado del Nazareno de la Sangre que procesionó la Virgen de la Veracruz desde 1987 hasta 2015. Hacíamos la reseña entonces que la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental de la Consejería de Cultura publicó el 30 de diciembre la resolución definitiva de beneficiario de subvención para conservación y restauración e inventario de bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso de Andalucía, siendo incluido el palio, catalogado entre las fechas de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Como todos saben, dicha restauración corrió a cargo de la empresa Santa Conserva, con sede en Antequera, y gracias a esta subvención y a la aportación de nuestra archicofradía, lo que restaba hasta el 100% del valor de dicha restauración, Antequera y nuestra cofradía en particular recuperaron una pieza textil de gran valor histórico. También se indicó en aquella presentación que todos los procesos que se llevaron a cabo se fundamentaban en la normativa vigente a nivel nacional e internacional para la conservación y restauración de bienes culturales. Criterios que forman parte del Código Ético del Conservador Restaurador y que se trasladan a la hora de intervenir en obras de las características tan particulares de dicho palio procesional que hoy podemos mirar aquí, y ya ha terminado con la parte de arriba, que ya también está completamente finalizada. Dicho esto, cedo la palabra a don Rafael Aguilera Casado y a don José María Muñoz Poy Sánchez, licenciados en Bellas Artes, Conservación y Restauración de los Bienes Culturales e Historia del Arte, que serán los encargados de revelarnos todos los misterios que tan digno trabajo ha supuesto. Esperando, como siempre, que esta conferencia sea de su agrado, cedo la palabra a nuestros amigos don Rafael y don José María. Señores, cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y muchas gracias ante todo por haber asistido a esta conferencia donde mi compañero José y yo pues os vamos a explicar en qué han consistido los trabajos de restauración del palio del Nazareno de la Sangre. Esta conferencia viene un poco a cumplimentar la que ya dimos en su momento cuando se hizo pública, se presentó públicamente la restauración el año pasado, pero nos vamos a centrar más en lo que, a diferencia de la otra, nos vamos a centrar más en lo que son los tratamientos en sí de restauración y las fases, digamos, que hemos llevado a cabo. Además, como podéis ver, como bien han comentado, a diferencia de la presentación, pues bueno, ya aparece el trono completo y bueno, sobre todo la otra gran novedad es la realización de la marquilla de plata, realizada por la Orfebrería San Juan de Sevilla y bueno, y diseñada pues por Ángel Sarmiento, que todos lo conocemos, de aquí de Antequera. Bueno, pues como comentaba, nos vamos a centrar, ¿no?, en lo que es la historia material del palio, el estado de conservación previo, es decir, cómo nos encontramos la pieza antes de intervenirla y luego todo el proceso de intervención que ha llevado el palio. Como todos sabéis, se trata de una de las piezas o la pieza más singular, junto con el palio verde, ¿no?, del patrimonio textil que conserva la cofradía
y no solo en importancia para la cofradía, sino también para Antequera e incluso para Andalucía, que es una pieza que junto con la imagen se conoce en bastantes sitios por la singularidad que tiene. Se enclava dentro de la Edad Moderna, ¿no?, de estilo barroco, en torno al siglo XVIII, aunque se desconoce con exactitud la autoría y también la datación un poco, no sabemos si a mediados del XVIII, principios del XVIII, incluso, por similitud con otro tipo de bordado de aquí de Antequera, que se podría enclavar, yo creo que más bien incluso a principios del siglo XVIII, 1700 aproximadamente. Evidentemente, nosotros pensamos que se hizo aquí, en Antequera, que forma parte de la Escuela Antequerana de Bordado, que todos conocemos, y bueno, los materiales generales de los que se compone la obra, pues es terciopelo de seda, hilo metálico con el que está bordado, hojillas metálicas también, tanto de oro como de plata, lino, seda, porque también conserva algunos bordados en seda, y en cuanto a las técnicas, pues el bordado es directo, es un bordado erudito, salvo en una de las bambalinas, en la bambalina frontal, que bueno, esto luego lo explicaremos más adelante, donde nos dimos cuenta cuando descosimos el forro que no se encontraba bordado directamente sobre el terciopelo, sino que eran piezas aparte que se habían incorporado posteriormente al terciopelo, lo que nos daba a entender que quizás fueran bordadas con anterioridad o que quizás estuvieran bordadas sobre otro tejido y se utilizaron aquí en este palio. Y bueno, y luego las medidas que aparecen ahí un poco destacando sobre todo las laterales, que mide casi 2 metros de largo por 44 de altura. Esta intervención que llevamos a cabo sigue exhaustivamente los criterios, ¿no?, sobre los que se fundamenta la normativa vigente que hay en conservación y restauración de bienes culturales, ¿no? Y estos criterios forman parte del código ético del conservador-restaurador, ¿no? El más importante de todos estos criterios es el respeto por la obra original. Cuando se restaura una obra no se puede inventar ni transformar ni nada de eso. Siempre hay que tener un respeto hacia el original y conservando todos los elementos que integran la obra original, sin eliminar ninguno de ellos, a no ser que esté causando algún daño o que difiera mucho estéticamente de su estilo, ¿no? Luego los materiales y técnicas que hemos empleado son discernibles completamente e inocuos para la obra y reversibles al mismo tiempo. Y también es muy importante el criterio de mínima intervención, ya que, como comentaba antes, pues eso no se puede inventar ni transformar ni nada. Entonces los criterios deben ser muy exhaustivos junto con la metodología de trabajo y todo esto aplicado, bueno, pues conforme, digamos, lo que es la restauración en sí. En cuanto al estado de conservación, ya adentrándonos un poco de lleno en lo que es la obra, aquí podemos ver unas imágenes de la bambalina frontal y trasera antes de la restauración. Pues bueno, como comentamos en la otra conferencia, pues el programa iconográfico, ¿no?, que presenta, pues está en torno a los atributos de Cristo, ¿no?, relativo a la pasión, y bueno, se conforman por una serie de 20 cartelas repartidas entre las 4 bambalinas. Las 4 bambalinas bordadas, porque claro, hay que especificar que el conjunto en total son 8 bambalinas, 4 bordadas, 4 internas sin bordar, y además también se conforma el techo de palio que no lleva bordado. Cada una de las bambalinas pues está conformada por un tejido base de terciopelo de seda compuesto por 2 paños que se unen o van cosidos, digamos, en la parte superior, dándole, digamos, el tamaño que tiene, siendo los interiores de menor tamaño que los exteriores. Y cada una de las bambalinas está conformada por el tejido base de terciopelo,
un tejido interno que lleva de lino más otro tejido de lino que hace la función de forro. Aquí podemos ver una bambalina de nueva factura que, como curiosidad, pues bueno, la original durante un tiempo determinado pues no formaba parte del conjunto, entonces se añadió esta bambalina de nueva factura y de bordado de recorte y bueno, y durante un tiempo pues vino a sustituir a la original. Entonces, claro, nos marcamos como uno de los objetivos fundamentales el recuperar todo el conjunto original y sobre todo que siguiera manteniendo la función que tiene. Su función es la procesional y su uso y era sobre todo por la intención de esta restauración, ponerlo en valor y que siguiera manteniendo su uso. Aquí podemos ver, por ejemplo, como digamos como la bambalina bordada, pues el sistema de sujeción anterior a la restauración, pues bueno, que se encontraba con otros tejidos que se pueden ver en esta fotografía. Se ve mejor un tejido sintético de nueva factura y bueno, y se encontraba pues sujeto con costura, una costura simple y bueno, y aquí se ve, por ejemplo, también uno de los ojales de los que va insertos la barra de palio. Aquí vemos cómo era el aspecto antes de la intervención, con lo que es la bambalina original bordada y la de nueva factura con bordado de aplicación. Entonces, claro, entendíamos que no tenía sentido que esto se siguiera conservando así, y mucho menos conservándose las bambalinas originales de terciopelo, que no estaban bordadas, pero eran las originales. Estas son, aquí tenemos una imagen del techo de palio sin bordar y de las otras 4 bambalinas que, a diferencia de las bordadas, estas llevan el fleco en seda. Las interiores llevan el fleco de seda y las exteriores llevan un fleco metálico. Antes de acometer la restauración y conociendo ya su estado de conservación, un estado de conservación que, bueno, puntualmente era deficiente, pero la pieza tenía cierta estabilidad. Lo que pasa es que había que dotarla todavía de cierto confort para poder seguir utilizándola a lo largo del tiempo. Pero claro, presentaba una serie de alteraciones y una serie de problemáticas que había que solventar para que no siguiera deteriorándose con el tiempo. Como podemos ver aquí, pues bueno, existían una serie de roturas, como se ven aquí, sobre todo en los ojales de sujeción a las barras de palio. Todo esto motivado, claro, debido al uso continuo, al debilitamiento, digamos, del material también, por su envejecimiento natural, el envejecimiento natural de los materiales. Y bueno, también se ven aquí, pues claro, pérdidas por ejemplo, de los filamentos del terciopelo debido a continuos roces, restos de cera, deformaciones del tejido, algunos parches también, ¿no?, debido a intervenciones puntuales a las que había sido sometido el palio. Y también, bueno, en las bambalinas bordadas pues nos encontrábamos sobre todo pues los típicos problemas, pues desconsolidación de los hilos y de los bordados, pérdida de los cartones, que se me ha olvidado antes comentar que la técnica principal de bordado que presenta el palio pues es el cartón, y luego presenta pues bueno la mayor característica que tiene cada uno de los medallones es la gran cantidad de hojilla metálica, tanto en oro como en plata, que conserva ahora después de la restauración, porque prácticamente se encontraba perdida. Y ha sido uno de los grandes puntos también que nos marcamos en esta restauración. Además, pues bueno, los hilos metálicos, pues además de su pérdida, pues se encontraban con cierta abrasión, lo que había hecho que parte de hilos habían perdido el baño de oro, entonces reflejaban más la plata,
y bueno, y sobre todo una oxidación general del hilo metálico. Aquí podemos ver otro ejemplo de uno de los rotos, tanto por el anverso como por el reverso, donde no solo pues, existe pérdida del tejido base del terciopelo, sino también del cartón, del hilo metálico, pérdidas también, bueno, en este caso recosido, ¿no? Como se aprecia en ambas fotografías, sobre todo en la imagen de la derecha, se ve, pues bueno, el palio presentaba multitud de recosidos y bueno, que generaban, digamos, distintas tensiones, ¿no? Lo que acentuaba más su deterioro. Entonces era necesario eliminar este tipo de intervenciones, no solo por estética, sino porque le provocaban daño a la obra. O, por ejemplo, el sable, uno de los atributos, digamos, más destacados que están bordados, pues se encontraba completamente recosido, con hilo negro, y en la imagen de la izquierda pues se puede ver que aquí en el estudio organoléctrico que llevamos al principio sobre la pieza, pues descubrimos que debajo de ese hilo negro pues se encontraba parte de un hilo de plata original, que se encontraba oculto. También destacar que otra de las problemáticas que presentaba, sobre todo en la parte interna, digamos el forro de lino, pues presentaba o había presencia de microorganismos de origen biológico. Es decir, tenía hongos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y esto pues era debido, pues claro, a haber estado cerca de humedad, ¿no? Y claro, tenemos que tener en cuenta que el palio tiene 300 años. Entonces, claro, en 300 años pues habrá llovido y quizás las condiciones de almacenaje pues no hayan sido las más idóneas, pero bueno, para eso estamos, para solventar este tipo de problemas. Todo esto es lo que os estoy dando a conocer, es todas las problemáticas que presentaba a priori a la intervención. Como por ejemplo, esto que se ve en las imágenes, que presentaba una gran cantidad de suciedad, tanto por el anverso como por el reverso. Sobre todo a la hora de descoser los forros, pues en el interior se encontraba completamente lleno de depósitos de suciedad y que pensamos que es debido a un engrudo que en un momento determinado pues, pusieron al tejido interno del lino para darle más rigidez o dureza al palio. Otra de las problemáticas, pues la pérdida de elementos decorativos como lentejuelas, hojillas, hilo metálico. Aquí en la fotografía donde se ve el medallón que aparece bordada en la escalera, la fotografía de la izquierda, pues se ve perfectamente las partes blancas, pues son las que coinciden con toda la pérdida de hojillas de plata en este caso, porque combinan las dos, la plata y el oro. Aquí vemos, por ejemplo, en la bambalina frontal, pues una alteración muy común, sobre todo en esta técnica de bordado, como es la deformación de la cartulina. Los bordados se encontraban completamente deformados, ¿no? Porque es un material muy susceptible, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado a la hora de almacenarlo. Por eso siempre insistimos que las piezas textiles, sobre todo, deben de conservarse almacenadas en plano, para que no sufran ningún tipo de pliegue, ni rotura, ni nada a la hora de doblarla. Entonces siempre su conservación idónea es en plano. También encontramos elementos metálicos como alfileres y, bueno, creo que era una puntilla, pero bueno, esto es normal en todas las piezas. O sea, es normal, bueno, que llegamos a normalizarlo nosotros, no debería de ser así, pero bueno, es común, digamos, a la hora de intervenir una pieza encontrar este tipo de objetos. Eso lo único que provoca, claro, que en condiciones de cambios de humedad y temperatura, pues el metal se oxida y al final termina provocando manchas de óxido en los tejidos y muchas veces son irreversibles. Después, digamos, del primer estudio organoléctrico, donde conocimos toda la problemática que presentaba el palio, pues se hizo un estudio también con microscopio digital para conocer aún más en profundidad
cualquier alteración o problemática que pudiera presentar tanto el tejido como el hilo metálico, el bordado, digamos, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía pues se puede ver cómo parte de las hojillas y del hilo metálico pues se encontraba puntualmente, presentaba oxidación, lo que generaba, claro, cierto problema de debilidad en la pieza, pudiéndose romper, o de hecho había muchas láminas rotas debido a esto, a la oxidación. Y también encontramos, como se ve en la fotografía de la izquierda, pues restos o depósitos de cera también, que eso también es común en este tipo de piezas. Mayor nitidez, pues del grado al que llegaba la oxidación o la corrosión del metal, ¿no? En tono verdoso, porque, como ahora después comentaré, en las analíticas que nos hicieron en el laboratorio, pues parte de los metales llevaban un componente de cobre. Por eso se ve la oxidación en tono verdoso, debido al porcentaje de cobre que lleva el metal, en este caso la laminilla dorada. Y en ese punto pues nos encontramos ahora. Después de este estudio con microscopio digital, pues se extrayeron 3 muestras para mandarlas a analizar al laboratorio, al Instituto de Restauración de Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, y entonces mandamos una muestra de hojilla dorada y de un hilo entorchado perteneciente al bordado. ¿Por qué se hace esto? Pues para conocer mejor los materiales con los que está realizado la pieza y también para ver la calidad de este tipo de materiales. En el caso de la hojilla metálica, pues apareció que está realizada en plata, con baño de oro, aunque lleva cierto porcentaje de cobre, al igual que en el hilo entorchado, el hilo metálico con el que está bordado todas las bambalinas. Además de eso, se mandó una muestra del tejido también para conocer los colorantes con los que estaba teñido. Entonces se hizo una prueba, una cromatografía. Entonces, claro, la prueba, el desarrollo cromatográfico se hizo a partir de sustancias rojas y azules, ¿no? Se estuvo analizando y dio en porcentaje mayor el tono granza y el tono índigo, el colorante granza y el índigo, rojo y azul. La mezcla de ambos colorantes, rojo y azul, siempre da morado. Morado dan en distintas gamas, ¿no? Puede ir desde un malva hasta un púrpura o un negro, puede ser también. Y en este caso, pues claro, como conclusión, pues tenía más porcentaje de granza, de rojo, que de índigo, que es el colorante azul. Aquí se ve una fotografía de los 3 sitios donde se extrajeron las muestras. Estas muestras siempre se cogen de zonas, pues bueno, que presentan una mínima pérdida o zonas que coinciden con alguna rotura, para no hacer daño a la pieza y que sea lo más inocuo posible para no hacerle daño, claro. Entonces, como conclusión, pues tenemos que el palio está hecho con materiales de primera calidad, tanto en oro como en plata, al igual que en seda, y bueno, que se utilizaron 2 colorantes de lo más común en la época. ¿Y por qué se hacen este tipo de pruebas? Porque la importancia de los colorantes en el terciopelo. Porque esto nos demuestra que el terciopelo, al igual que el bordado, es igual de importante en la pieza, en el conjunto. Es un terciopelo que, por la antigüedad que tiene, pues se ha teñido a mano con estos colorantes, algo que hoy día es prácticamente, bueno, depende de la zona, pero vamos, no lo normal, digamos. Hoy día los terciopelos, pues casi todos son sintéticos, la mayoría, y entonces, pues claro, esto es un valor añadido a la obra. Y, por supuesto, el terciopelo está realizado en un telar manual, está realizado a mano, de ahí el ancho que tiene, el ancho del tejido.
Y ahora pues les doy la palabra a José y vamos a meternos de lleno en lo que son los tratamientos de restauración. Buenas tardes. Pues como ha comentado mi compañero Rafael, vamos a comentar los tratamientos y fases de intervención. En primer lugar, cuando acometemos una restauración de una pieza, primero realizamos un estudio fotográfico donde vemos materiales, cómo está constituida la pieza, la forma que tiene, el diseño. Y tras eso, por ejemplo, esta pieza, lo primero que tuvimos que hacer es desmontar forros para conocer el interior cómo se conserva el interior de la propia pieza. Gracias al desmontaje de los forros originales, o los que conservaba, pudimos valorar el estado de conservación, así como la técnica de ejecución de esta pieza tan particular. Pudimos constatar que la bambalina central es la primitiva o la más antigua, ya que encontramos que estaba desmontado de otro terciopelo de características similares y montado sobre este terciopelo que vemos hoy día. Es decir, este palio, pues nosotros creemos que se hizo el frontal en un momento determinado y después se fueron añadiendo poco a poco el resto de piezas, digamos, que conforman lo que vemos hoy día. Las bambalinas laterales, no sé si podéis apreciar, vemos que se hicieron en dos fases diferentes, siendo las centrales y las laterales hechas en una segunda fase, y la primera fase se hizo la central. En esta fotografía podéis ver el anverso y reverso tan llamativo. Podemos ver cómo es tan bello, tanto externo como internamente. Pues ahí se ve el trabajo de ejecución de una pieza hecha a mano, cosa que hoy día se ha perdido, y podemos valorar la maravilla de cómo está ejecutado con hilos de seda de diferentes tonos, acoplándose a los diferentes hilos con los que se hizo la pieza bordada. Tenemos hilos azules, malva, blanco y color ocre. También apreciamos el lino, ¿no? Porque en este tipo de piezas es más común encontrarlo completo, es decir, el lino es como un soporte de refuerzo donde el bordado se sujeta y evita que el soporte externo, que es el terciopelo, se estropee con el tiempo. En esta fase, que podemos apreciar es la microaspiración y eliminación de la suciedad interna, donde encontramos grandes depósitos de suciedad, así como de restos de un encolado anterior, como una especie de apresto que se daba. No se daba normalmente, pero a esta pieza parece que se le dio para poder darle más consistencia y que al final lo que hace es generar más suciedad y ataque de microorganismos. Hoy día, por ejemplo, gracias a que se conservan piezas como esta, podemos ver cómo se trabajaba y compararlo con el trabajo actual. Hoy día encontramos piezas que son muy acartonadas, que no tienen flexibilidad. Este palio es flexible, se puede guardar tanto enrollado como en plano. Aunque hay que guardarlo en plano, pero me refiero que es flexible, que a la hora de procesionarse tiene flexibilidad y evita rotura en la propia procesión. En esta fotografía podéis ver cómo podemos medir, ¿no?, la suciedad que encontramos en los tejidos que restauramos o en las piezas que restauramos. En este caso, la fotografía con restos orgánicos y de polvo corresponde con la parte externa de la pieza, donde vemos pues mucho polvo acumulado, hilos de diferentes colores y restos de otro tipo de elementos. Y en la fotografía contraria vemos el resto de este adhesivo, este engrudo, que podemos encontrar toda la pieza completa, las piezas bordadas. La fotografía que vemos a continuación, pues vemos un proceso de desmontaje, de eliminación de recosido y de remate, de adiciones de hilos metálicos que no son originales, como este que se ve aquí oxidado. Además de un trocito de terciopelo, que se ve que esto se haría en época de cuando se hizo el palio, digamos, en el 17, 18, sí, porque si este terciopelo es la misma característica, tiene que ser un retoque de la época, porque no encontramos recorte en otra zona del palio. Aquí podemos ver uno de los bordados, el más llamativo que no encontramos, porque es el sable, se reintegró de una manera un poco burda. Primero se le colocó un tejido que imitaba como a la plata,
estaba pintado incluso con rotulador, bolígrafo, y después recosido con hilo negro para destacar que era un sable, cuando en origen no era así, porque conservábamos el hilo metálico original de plata entorchado, tanto en la parte superior como en la punta del sable. De hecho, ahí podéis ver la fotografía interna, digamos, donde se aprecian esos hilos que no son los originales. Y aunque la fotografía no se aprecia muy bien, pero mira, veis como una nebulosa blanca, digamos, esta es como nuestra plancha, ¿no? Nosotros cuando viene un tejido, pues utilizamos vapor frío o caliente, dependiendo de la pieza, y así, mediante peso, vamos controlando la humedad y vamos eliminando deformaciones poco a poco, hidratando la fibra, que muchas veces vienen muy deshidratadas. En esta fotografía comparativa podemos ver cómo se ha consolidado el tejido y aparte se ha ido reintegrando siguiendo la forma original de la puntada de la hojilla. Aquí podemos ver lo mismo, como en la fase de consolidación también de hilo metálico de lo entorchado, aparte de la reintegración estética, porque claro, estábamos ante una pieza que iba a tener uso y culto, ¿no? Por así decirlo. Entonces tenemos que jugar un poco con la balanza y no intervenir dañando la pieza, pero también intentando reintegrar esos valores que la pieza sin ella no sería lo mismo, claro, sería una pieza o de museo o otro tipo de pieza sin esa característica tan singular. Aquí apreciamos la mitad, digamos, reintegrada, que con el brillo de la hojilla ya empieza a destellar, pero ya se ve como estos carriles, ¿no? Claro, corresponden con las zonas donde iba la hojilla, que había mucha pérdida, porque claro, la hojilla es muy sutil y se parte con mucha facilidad. Y en la otra parte está ya con lo que es la reintegración completa de toda la hojilla. Aquí podemos ver el proceso de reintegración de los faltantes de ciertas zonas. Nosotros, para evitar, porque claro, la hojilla es que no existe material como la hojilla, no podemos inventarla de otra forma. Pero para otros hilos metálicos sí podemos disimular mediante mezcla de hilos de algodón o de seda esa pérdida que tiene, y también reforzamos los cartones, que son las bases internas de este tipo de piezas. Entonces, mediante hilos de algodón de diferentes tonos, ¿cómo se dice? Entorchamos, ¿no? Lo fabricamos, sí, y fuimos reponiendo allí donde faltaba para hacer una lectura completa de la obra. Tenemos otra fotografía con el mismo proceso. Aquí podéis ver un proceso completo de cómo vino la pieza, cómo se va descosiendo, quitando los recosidos, cómo se rehace el bordado con la técnica que le comento y se va reintegrando con la hojilla. También encontramos aquí, tenemos una gran pérdida de cartones, sobre todo que en las esquinas las aristas son las que más sufren por el movimiento de la propia pieza y tiene gran cantidad de pérdida. También se repusieron muchos canutillos que faltaban y otros se asentaron también porque estaban a punto de desprenderse. A continuación vamos a ver un pequeño álbum de fotografías finales, de comparación del proceso, de cómo empezamos la restauración con las fotografías previas que comentamos y cómo fue evolucionando la restauración hasta lo que vemos hoy día en esta presentación. Gracias. Aquí quería comentar que las dos únicas imágenes, ¿no? o piezas figurativas son dos ángeles que están bordados en seda, y en su tiempo tendría bordado también lo que son las facciones, pero solo conservaba el lápiz del dibujo. Es muy curioso cómo estaba ejecutada esa pieza, y con un volumen minúsculo se hizo, ¿no? esta sensibilidad, ¿no? Este volumen humano, digamos, de un ángel. También esta pieza, como corría el peligro de perder, porque está hecho, lo que no lo he explicado, lo que son las partes de manos, pies y cabeza, es seda natural. Entonces, para evitar que se desprendiera, aparte que se sujetara,
se encapsularon, lo que pasa es que es transparente y no se ve, lo pueden ver in situ, con tul de seda para evitar que se desprendiera ese tejido. Aquí otra comparativa de la reintegración, la limpieza. Pues también se hizo una limpieza química mediante disolventes suaves para eliminar corrosión y tras la limpieza mecánica. Aquí podéis ver el sable, una vez eliminado todos los recosidos y reintegrado con la misma técnica que comentamos antes, cómo se integra perfectamente y es discernible a simple vista, a una cercanía, ¿no? Y cuando lo ves de lejos se integra perfectamente. Eso pasa como con los cuadros, que reintegra con color y a lo lejos pues ves la pieza reintegrada. Aquí vemos otra pieza también con la reintegración, la consolidación de la hojilla, aquí también encontramos seda en el farol, la linterna, perdón, el arca de la alianza. Es muy curiosa la cantidad de detalles que tiene la pieza y cómo combina el metal con la seda y con el terciopelo. Son dibujos muy sencillos, pero que nada más que hay que verlo, que es una gran pieza. Aquí vemos la comparativa de la pieza al completo. A comentar también que, claro, para acercarnos a la forma que tenemos hoy día, porque claro, en su origen el palio tenía unas dimensiones más pequeñas, ha aumentado, que eran 10 centímetros, un poquito menos, ¿no? Entonces se le han hecho con el mismo tejido, que por cierto no hemos comentado que el techo de palio para conservación se ha tenido un terciopelo adrede para que se conserve el original y el original se utilice solo en momentos contados y para la procesión pueda salir con el techo de palio, que es nuevo, pero teñido adrede para que parezca antiguo. Y esas piezas, ese mismo tejido, se ha utilizado para las ampliaciones de las 4 esquinas, digamos, de la unión de las bambalinas, porque las bambalinas, como se ve este techo de palio, un palio de cajón o de respeto, que se cierra en un cajón por los 4 lados y evita, digamos, que tenga movimiento, es decir, un palio serio y de imagen nazarena de la época del siglo XVII-XVIII. También se le hizo una tripa nueva donde se sujeta tanto la bambalina trasera como la delantera. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y por haber venido a vernos, claro, y a escucharnos. Muchas gracias.